Hola, 20 de agosto 2025. Lamentablemente las noticias en Cali pues no son buenas. Acaba de suceder algo acá en la Fuerza Aérea Colombiana, un atentado terrorista. Qué tristeza, porque están afectando a personas que transitaban por esa zona, un atentado contra la Fuerza Aérea Colombiana, unos cilindrobombas. Esa es la situación que en Cali estamos atravesando de un tiempo para acá. Pues mi sentido pésame a las familias de sus seres queridos que han caído en este atentado terrorista. Aparte de esto, pues, estoy trabajando un tema aquí que quiero socializarlo. Desde lo académico, hago esa salvedad. Desde lo académico, unas aristas jurídicas que considero de vital importancia revisarlas, socializarlas en la comunidad académica para que tengamos presente estos asuntos, porque ocupan una particular atención y no es otra cosa pues que la sentencia condenatoria contra el expresidente Álvaro Uribe. La he titulado hoy Inminente revocatoria del fallo condenatorio. Y la voy a hacer una exposición ordenada y arranco con unos temas que sobre este asunto de la decisión de la juez 44 penal con funciones del circuito con funciones de conocimiento, que condenó a 12 años al expresidente, se han analizado y allí aparecen los 5 temas en los que la Universidad Externado de Colombia, Departamento de Derecho Penal y Criminología, han analizado. Un primer tema es la escurridiza figura del determinador por el profesor universitario Yesir Reyes Alvarado. El segundo, el privilegio abogado-cliente, excepción por delito o fraude. Doctor Juan David Bassani Montoya. 3. El privilegio abogado-cliente. Alcance. También del doctor Juan David Bassani Montoya. 4. El plain view o plain hearing. Doctor Luis Páez. Y quinto, la pena del delito más grave, es decir, el concurso. Doctor William Torres Tópaga. Pues, en teoría del delito, arrancando con el tema del maestro Yesir Reyes Alvarado, cobra una vital importancia en este asunto. Permítanme ustedes socializarle lo que escribe Yesir Reyes Alvarado, y él dice que esta es una de las figuras más complejas de la teoría del delito. La norma penal, artículo 29, no, el 30, el artículo 30 dice: partícipes. Son partícipes el determinador
y el cómplice. Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en prisión o en la pena prevista para la infracción. Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior por concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción, disminuida de una sexta parte a la mitad. Esta entonces es el artículo donde se ubica pues para haberle imputado los delitos, los hechos jurídicamente relevantes por soborno, 3 sobornos y 2 fraudes procesales al expresidente, pero en la modalidad de determinador. Muy diferente pues el autor material. Habla del artículo 29. Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. En este caso está la condena contra Diego Cadena, la cual pues recientemente se hizo el sentido del fallo, se anunció el sentido del fallo. Si mal no estoy, el 30 de septiembre se lee la sentencia contra la que se interponen ya los recursos. Lo mismo pasó con el caso de Álvaro Uribe. Se anunció el sentido del fallo por parte de la juez 44 en una locución que escuchamos de casi 12 horas. Entonces, esa para tomar su decisión. En el caso de Diego Cadena fue diferente. Y ahora vamos a mirar un poquito el tema en que se hizo esos 2 anuncios de sentido de fallo. Ya después en el caso de Uribe pues se leyó fue la resolución, les resuelve en común acuerdo y por las recomendaciones que se han hecho, pues tan extensa esas 1114 páginas, pues hicieron fue la lectura de la decisión, la resuelve, y contra ella interpusieron los recursos por parte, el de apelación por parte de la bancada de la defensa, que es lo que ahora está pendiente que se resuelva. Al día de ayer ya se resolvió fue la tutela para conceder la libertad, toda vez que el estándar en el que se fundó la funcionaria pues estaba desproporcionado para limitar el derecho de locomoción. Así lo encontró, palabra más, palabra menos, por parte del tribunal, y por esa razón entonces saben ustedes que ya está ordenada la libertad del señor Álvaro Uribe Vélez. Pero sigamos. Hacer surgir en el autor la idea de cometer un delito no basta con reforzarla, como en alguna parte de la decisión se afirmó con apoyo en un fallo de la Corte Suprema de Justicia. La fundamentación que de este aspecto se hace en la sentencia, o se hizo en la sentencia, parte de describir con soporte probatorio a Álvaro Uribe como una persona carismática, con salidas, con convicciones y una gran capacidad de liderazgo, y al abogado Cadena como alguien con carencias intelectuales y más elocuente en su autopromoción que en el ejercicio efectivo del derecho. Luego de esta introducción, que indicaría la existencia de unas condiciones que harían posible que el primero, o sea Álvaro Uribe, determinara al segundo. La decisión se ocupa de analizar las pruebas que demostrarían que en esa inducción efectivamente habría tenido lugar en este caso.
En las transcripciones de conversaciones a las que remite la sentencia, lo que se aprecia es que Cadena le pide a Uribe que le ayude a conseguir unos documentos y a contactar a algunas personas para lo que resultó ser la comisión de unos delitos. En una de ellas es el expresidente quien le pide a Cadena su opinión sobre cómo manejar un tema relacionado con el Tuzo Sierra. De la lectura de los diálogos citados en esta parte de la sentencia, no se desprende la conclusión de que Álvaro Uribe hizo surgir en Diego Cadena la idea de cometer unos delitos sin que esta posibilidad se le hubiera pasado antes por la cabeza del abogado. La sanción que queda es más bien la contraria, que Diego Cadena le planteó a Álvaro Uribe una estrategia alternativa a la que, con estricto apego a la legalidad, habían diseñado y venían ejecutando sus defensores, Granados y Lombana, cuya eficiencia cuestionó abiertamente Cadena para justificar su propuesta de transitar un camino diferente. Para que exista la determinación, no basta con que alguien, a sabiendas de que una persona está realizando una actividad delictiva, la anime a continuar adelante con ella. Es indispensable demostrar que un sujeto a quien no se le había ocurrido la posibilidad de cometer un delito fue persuadido por otro de la necesidad o conveniencia de hacerlo, cuando ese no es el caso. Existe la posibilidad teórica de plantear una responsabilidad penal a título de complicidad psíquica respecto de quien apoya moralmente a otro a la ejecución de una conducta punible. Seguiría siendo considerado como partícipe y como tal podría ser condenado, pero no a título de determinador, sino de cómplice. Eso es lo que podría ocurrir si se da por demostrado que Álvaro Uribe alentaba a Diego Cadena a actuar como lo hacía, a sabiendas de que estaba incurriendo en delitos y con el propósito de que ellos se consumaran. La diferencia entre la determinación y la complicidad psíquica radica en que en la primera alguien, el inductor, hace nacer en otro, el autor, la idea de ejecutar una conducta punible, mientras que en la segunda, una persona, el cómplice, anima a otro, al autor, a cometer un delito que ya ha concebido. Le refuerza su propósito criminal o le despeja las dudas que pudiera tener en emprenderlo. En ambos casos, quien influye en la psiquis del autor responde penalmente, pero por razones distintas. Miren, entonces, una cosa es la de ser determinador, lo del inciso segundo, quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurre en la pena prevista para el delito, para la infracción. Pero si es ya la complicidad, será entonces en el inciso tercero, que se reduce de la sexta pena a la mitad. Lo cierto del caso es que en lo que yo pude escuchar concretamente cuando la juez tomó la decisión, dice pues que de esa conversación entre abogado-cliente, y ahorita vamos a mirar ese aspecto, también que tiene falencias enormes, que le decía Álvaro Uribe
doctor Cadena, hágale que usted sabe hacer las cosas bien. Y de allí, Eureka dedujo el dolo, es decir, la conducta intencional como inductor de haberle hecho nacer la idea en el autor para que cometiera esos delitos, ya que no lo fueron ni Granados ni Lombana. Todo entonces teniendo en cuenta, sí, efectivamente así lo dijo, que Cadena quería protagonismo, salir del anonimato, pero que Álvaro Uribe pues era el líder, quien tenía pues el reconocimiento como tal, pues por ser figura pública, y que pues entonces Diego Cadena había hecho esto pues inducido por el expresidente. Eso, palabras más, palabras menos, fue lo que la juez consideró o estimó como el dolo. Ahora viene ese tema de las conversaciones, el privilegio abogado-cliente, las excepciones por delito o por fraude. En 2 capítulos allí que vamos a ver. Vamos a ver esto, mire. Este tema lo trabajó bien el doctor Juan David Bassani. Y miremos esto. Dice así: la protección que surge por razón del privilegio busca salvaguardar ciertas relaciones y garantizar que su contenido no puede ser divulgado. Y tiene como varios propósitos. Primero, algunos protegen la privacidad, otros el funcionamiento del Estado, otros a la persona y otros las relaciones profesionales. Los privilegios no son dichos, sino más bien prerrogativas. Esto quiere decir que información que se considere relevante y con importante valor probatorio se debe dejar de lado en protección de una actividad. Como quiera que se trata de una prerrogativa, no se puede abusar de ella. De ahí que exista una excepción por delito o fraude. De acuerdo con esto, cuando se cumplen los requisitos, se levanta la protección del secreto. Cuando la relación abogado-cliente tiene por propósito considerar o continuar actividades ilegales. Y se cita la Corte Federal del Circuito Noveno de Estados Unidos, que sostiene lo siguiente. Dice: la excepción por delito o fraude asegura que la confidencialidad que envuelve la relación abogado-cliente no abarca comunicaciones hechas con el propósito de obtener consejo para la comisión de un fraude o crimen. Si el cliente busca un consejo criminal de su abogado, aun sin que éste se sepa que tiene ese propósito, la comunicación sí cae dentro de las excepciones. Dice: en Colombia, diferente a Estados Unidos, la excepción solo se ha desarrollado de manera genérica en la jurisprudencia y muy poca casuística ilumina su ámbito de aplicación y procedimiento. No hay una norma que desarrolle el asunto. En Colombia no hay un trámite específico. En el caso Uribe, ya se reconoció que la conversación que se pretendió intervenir no era la del expresidente, por lo que la Corte no contaba con elementos para suponer que Uribe hablaba con su abogado con el propósito de cometer un delito. Ni nos parece que las comunicaciones revelen el propósito del cliente de cometer actos ilegales, más allá de si su abogado incurrió en una conducta ilegal. Suerte que, al no cumplirse con los 2 requisitos para reclamar la excepción
por delito o fraude, no se puede ahora alegar que el privilegio no se aplica. Vuelve la pregunta, ¿dónde está el límite? Y miren lo que dice aquí, el privilegio abogado-cliente, su alcance. Pensar que el poder es un requisito para que se active el privilegio es una visión obtusa de la forma en la que los abogados trabajamos para nuestros clientes. Aquí sí, aquí me voy a ubicar un rato. El juez 44 ofreció dos argumentos para afirmar que las conversaciones entre el acusado y su abogado podrían ser tenidas en cuenta. Primero, fue Álvaro Uribe que Álvaro Uribe solo le dio poder a Diego Cadena hasta después de las interceptaciones. Segundo, que el único propósito de esas conversaciones era el de cometer un delito. La jurisprudencia de Estados Unidos, hay dos tipos de protección que aplican al abogado cliente. Primero, el privilegio abogado-cliente. Segundo, el privilegio el producto del trabajo. No solamente lo que hable, sino también los documentos que surjan de esa relación profesional. El privilegio reconoce que un buen asesoramiento legal o defensa sirve a fines públicos y que dicho asesoramiento o defensa depende de que el cliente haya informado completamente al abogado. Quiere decir que el propósito del privilegio es que el cliente pueda revelar al abogado libremente lo bueno y lo malo del asunto para que éste pueda brindar una verdadera y completa asesoría. Eso es una asesoría profesional, eso es cierto. Aquí me ha llegado a mi oficina un señor en un caso que atendí en Buga, delito sexual. Tenía orden de captura. Yo ni sabía quién era el señor, pero me explica a mí su situación legal en la que estaba y con la que tenía orden de captura. Y pues lo primero que uno le dice, venga, hábleme con sinceridad, dígame qué pasó exactamente para poder yo saber entonces cómo lo voy a defender. Las conversaciones sobre asuntos personales no están protegidas, solo ciertas comunicaciones. Ahora, sobre el famoso poder a que aludió la jueza. La jurisprudencia de Estados Unidos le da una prelación, es a la relación sustancial. Los precedentes establecen que el privilegio aplica desde el momento en que nace la relación entre abogado-cliente y que dura hasta después de terminado la asesoría o el proceso. Se reconoce en Estados Unidos que no es necesario que el abogado esté formalmente contratado para que el privilegio aplique, ni que se haya pagado honorarios o se haya firmado contrato, ni mucho menos poder. Pensar que el poder es un requisito para que se active el privilegio es una visión limitada de la forma en que los abogados trabajamos para nuestro cliente, pues desconoce cabalmente la labor de asesoría y consultoría. Incluso también en el ámbito del litigio esta aproximación dejaría desprotegidas las primeras conversaciones que tiene un abogado con su futuro cliente, en el que éste le consulta de manera inicial su asunto, antes de que se formalice la relación profesional. Es que eso es cierto. Aquí viene el cliente y me dice, vea, es que pasó esto y esto y esto. Yo le cobro la consulta. Bueno, dígame de qué se trata para yo poderlo entonces darle una asesoría y decir si voy a tomar el caso o no. Les confieso, nunca hago un contrato. Formalizamos el poder para poder entonces representarlo ante
allá en la fiscalía o en el juzgado, donde sea, según el caso. Pero muchas veces no hacemos contratos. Simplemente el poder. Le cobramos tanto y la mitad para iniciar, la otra mitad, según como decimos, según la maleta del pasajero. Excúseme la expresión coloquial. Pero ¿qué tal entonces si a mí me tienen chuzado el teléfono y esa conversación previa con el cliente queda grabada? De manera que entonces, según esto, según la posición que asumió la juez, es que porque el poder, porque no, fue posterior a las chuzadas del teléfono, entonces por lo tanto eso queda excluido. Entonces en este caso sería lo mismo. Entonces, como está escribiendo el doctor Juan David Bassani, entonces la conversación aquí en mi oficina que llegue a manos equivocadas, entonces va a decir, bueno, pero es que esto no está dentro del privilegio, eso no está dentro de la salvaguardia y la protección abogado-cliente, que porque yo todavía no he firmado un poder. No, así no es la cosa. Eso es completamente equivocado y la conclusión en la que se fundamenta es errónea por parte de la judicatura. Ahora otra cosa, el plain view o el plain hearing. El plain view no es otra cosa que la vista, view en inglés. Hearing es escucha. Forzar el plain view para justificar una interceptación es admitir que cualquier error estatal puede volverse prueba, si se escucha lo suficiente. Interesante este artículo escrito por el doctor Luis Páez, de la Universidad de Externado. Cuando yo me referí a este caso, me hice referencia al famoso caso del miti-miti, entre dos ministros, por aquí por la adjudicación de la emisora acá en Cali, del doctor famoso, el doctor Mario Alfonso Escobar. Le chuzaron los teléfonos y esa conversación, esas fueron publicadas por semana y se inició un proceso penal por esas conversaciones que eran ilícitas por violar el derecho a la intimidad. Sin embargo, dio lugar a ese proceso de Saúl Arboleda, que eso llegó hasta la Corte Penal Internacional y hay una sentencia en contra del Estado colombiano por eso. Todo ese proceso llegó allí y una tutela, sentencia de unificación, SU 159 del 2002. Después viene la sentencia C591 del 2005, la doctora Clara Inés Vargas. Todo el tema de la diferencia entre pruebas ilícitas y pruebas ilegales tienen un fundamento muy particular. Pero todo lo que tenga que ver con violación de derechos fundamentales en esto la intimidad es una prueba ilícita. Y la teoría del árbol envenenado es que se cae todo el proceso si se cuela y se funda una sentencia con base en ella. Pues en el caso de Saúl Arboleda, pues efectivamente lo que hicieron fue, no, quitemos esto de lo que se obtuvo, esa chuzada ilícita, pero había más pruebas en las que se soportaba la condena contra Saúl Arboleda. Palabra más, palabra menos, quedó en firme, fue por eso. Por esa razón, entonces, la sentencia de la provincia de tutela, sentencia de unificación SU 159 del 2002. Revísenla. Y ahí entonces viene todo esto, el tema para tratar lo que la doctrina ha denominado, pues, en el 450. A ver, denme un segundito. 454. No. A ver. 455. Para los efectos del artículo 23, o sea, el principio rector es el artículo 23 que dice lo siguiente.
Leamos el 23. Toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse la actuación procesal. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas o las que solo pueden explicarse en razón de su existencia. Y el 455 dice, para los efectos del artículo 23, se deberán considerar al respecto los siguientes criterios: el vínculo atenuado, la fuente independiente, el descubrimiento inevitable y las demás que establezca de la ley. En el descubrimiento inevitable es que nos podemos ubicar para hablar del Plan Pugh. Y el artículo 29 de la Constitución Política dice: en el inciso final, es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso. Regla general, y aquí cito, aquí tengo apuntado sentencia de unificación 159 del 2002. Y miren entonces el dato que escribe en su artículo el profesor del Externado. Uno de los elementos más controvertidos de la sentencia proferida por el juzgado 144 fue la interceptación de una línea telefónica durante una investigación adelantada por la Corte Suprema mientras aún gozaba de fuero Álvaro Uribe. La sentencia reconoció, comillas, que la inclusión del celular de Álvaro Uribe Vélez sí fue el resultado de un error involuntario derivado de la información consignada en múltiples documentos de uno de los procesos de Nilton Córdoba, porque en ellos equivocadamente constaba un contacto que no correspondía. Aún así, el juzgado 44 validó el auto que ordenó trasladar las pruebas derivadas de la interceptación, al considerar que la orden judicial cumplía con los requisitos legales, que el analista detectó de inmediato que algunas conversaciones eran ajenas al caso Nilton Córdoba y que la voz del procesado eran fácilmente identificables por su acento y notoriedad pública. Para realizar la exclusión probatoria solicitada por la defensa, el juzgado 44 invocó la doctrina del Plan Pugh para justificar su admisión. Señaló que dicha figura permite a la policía encontrar un objeto sin contar con una orden judicial específica, siempre que el objeto se encuentre a simple vista y el funcionario se halle en una posición legalmente amparada, es decir, que conste con una autorización legal para ingresar y registrar el lugar donde de manera incidental observó el objeto. Ese Plan Pugh opera como excepción de la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza a los ciudadanos frente a registros, allanamientos y capturas e incautaciones irrazonables, mientras la regla general exige una orden judicial previa emitida con suficiente particularidad respecto del lugar a ser allanado y la evidencia a ser incautada para así decomisar un objeto que se circunscribe a esa descripción. El Plan Pugh permite la admisibilidad en Estados Unidos, pues, la admisibilidad de la evidencia física recaudada para las autoridades que se hallen en el lugar en que se encuentra, legalmente amparados para esto, pero sin contar con una orden previa, como cuando un policía X observa en una repisa y a simple vista una sospechosa bolsa transparente con polvo blanco o un arma blanca o un arma de fuego. O en las siguientes situaciones: primero, el policía X ingresó a un hogar con el consentimiento de los moradores. 2. El policía X ingresó a un hogar para dar cumplimiento a una orden de captura. 3. El policía X ingresó a un lugar en circunstancias de urgencia, como salvaguardar la vida de uno de sus moradores o evitar la materialización de un peligro inminente.
como cuando se produce un incendio, entonces para salvar la vida entran. El juez 44 en su sentencia citó un artículo académico español que extendió al plan BIF a circunstancias de interceptaciones telefónicas. Y aquí dice, el que escribe este artículo dice, no comparto esta idea. La Corte Suprema de Estados Unidos articuló la doctrina del plan BIF y nunca la extendió a la recuperación de objetos que no fueran físicos. Al contrario, las interceptaciones telefónicas son reguladas en la ley federal que exige siempre orden judicial con identificación previa del interceptado y cuya interpretación es estricta, no extensiva. En suma, la extensión del plan BIF a interceptaciones telefónicas resulta jurídicamente forzada y conceptualmente incompatible con los principios que la originaron. Admitir como prueba las grabaciones obtenidas por error en una investigación diferente y luego justificarlas bajo esta doctrina supone una peligrosa flexibilización de los límites legales que protegen los derechos fundamentales a la intimidad y al debido proceso. Compleja esa situación, entonces allí de dónde se sostuvo o de dónde infirió el dolo, si no fue a través de esa grabación. Entonces, si eso es ilícito, es nulo de pleno derecho y por ende se cae todo ese proceso penal, sentencia condenatoria incluida. La pena del delito más grave, pues eso fue tratado por el doctor William Torres Tópaga y dice, en un debido complemento de las reglas del concurso debió tomar la pena, que el juzgado se equivocó porque debió tomar la pena del fraude procesal, que eran 94 meses, y aumentarlo en 24. Es criterio de la juez, conforme a la discrecionalidad sustentada que le permitió aumentar la pena por el concurso. Pero lo que la pena a imponer era de 118 meses y no de 144 como en forma equivocada se sentenció. Se violó el principio de la legalidad de la pena. Otra parte. Sin hablar de los sesgos, porque una cosa es escuchar el anuncio del sentido del fallo del caso del expresidente se extendió en sesgos y en apreciaciones que no eran del tema jurídico estrictamente del estándar de prueba, sino en justificación de esa sentencia. Muy diferente se escuchó el anuncio del sentido del fallo en el caso de Diego Cadena, libre de sesgos, y pues allí es donde entonces seguramente esas 900 páginas de la apelación en que presentó la bancada de la defensa del doctor Álvaro Uribe, pues hablan de la parcialización de la juez, en ese caso, que a inicio se observó al punto de que en este caso ha sido más por la vía tutela en la que se han corregido situaciones en que equivocadamente ha obrado el juzgado de primera instancia desde antes de la preparatoria, y que si no hubiera sido por esta tutela presentada recientemente, pues el señor Álvaro Uribe seguiría todavía en detención en su lugar de residencia, bajo la no la sustentación que ha dicho la sentencia también de unificación 220, SU 220 del 2024, cuando se anuncia en sentido del fallo por parte del juez, que debe valorar y precisar el estándar de prueba, porque en este caso de Álvaro Uribe, pues donde se justifica que se iba presuntamente a volar, iba
a huir, cuando eso no existía ni la mínima inferencia razonable en ese sentido, como para ordenar entonces la detención. Lo que se debe, ojalá, en frente a este y muchos casos más, porque pues a mí me fui testigo, en el caso no últimamente que llevé de feminicidio agravado atentado, pues fue la misma situación. Señor, logré la libertad del señor, pero escasamente pues ni 15 días después se anunció el sentido del fallo y se ordenó la captura, cuando no tenía antecedentes penales, cuando tenía arraigo, pero le dio la situación de que era un delito gravísimo y que por ende entonces había que tenerlo detenido, a pesar de que le dije a la juez que esperáramos hasta la apelación al tribunal, que en estos momentos la tiene aquí 3 magistrados de Cali ya en despacho para que conozca contra esa sentencia condenatoria que me le puso por un feminicidio agravado tentado de 20 años a esa persona. Pues ahí tienen ustedes que entonces las herramientas jurídicas de los abogados siempre contra las decisiones de los funcionarios, pues hay que irse entonces en vía extrema a las tutelas para hacer valer esos derechos. Derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, que no debería ser así. Hasta aquí nomás. Entonces, compréndanme ustedes, si usted no es abogado, por favor, pues no vea este canal. Yo le pido el favor, porque pues si es para lanzar dardos venenosos, cuando estoy exponiendo un tema estrictamente académico de una decisión de primera instancia, y que por eso considero que próximamente inminente la revocatoria del fallo condenatorio. Yo estoy seguro que sí será así, y que entonces quienes van a quedar con recurso de casación pues va a ser Fiscalía y las llamadas víctimas, alegadas víctimas, como se ha dicho allí. Pero me parece a mí importante socializar un tema desde este canal, y les pido el favor que me comprendan que, insisto, es eminentemente académico. Finalmente, para cerrar ya, cuando comencé por allá en el 2004 haciendo estos tutoriales, lo primero que hice fue irme a la cárcel de Villahermosa, que de Hermosa no tiene nada, es la cárcel antes Villanueva, hoy Villahermosa, pero de Hermosa no tiene nada. Y entonces les recomiendo, pues estos temas me parece interesantes que ustedes pues lo tengan como consulta. Hay en Netflix una reciente serie que se llama En el Barro. Es un spin-off del Marginal, nace pues de otra, lo que significa, se considera como lo llamamos o precuela, una secuela, o sea, este es un spin-off del Marginal. Es un caso de 5 reclusas en la cárcel La Quebrada. Esto se filmó, o se acondicionó un sitio, una bodega allá en Argentina, que entre esas está una gran actriz colombiana. Y aquí se da todo el tema de la supervivencia, de la amistad, la traición, la corrupción, la lucha de poder y en búsqueda de la redención en un ambiente muy hostil. Yo se la recomiendo para los que, pues, estas 5 mujeres que tienen que vivir unas experiencias bastante complejas allí en esta casa. Ese inició el 15 de agosto, pero hay una nueva, ya se filmó creo la segunda temporada, pero creo que está para el 2026.
Otro también que considero importante y ahora que estamos viendo aquí es este tema, es la serie Better Call Saul. Llamen a Saúl, para que me entiendan. Esta en Netflix, también del 2015 al 2022, un abogado, Jimmy McGill, es un estafador, pero se convierte en abogado. Luego pasa a ser el famoso Saul Goodman, un controvertido abogado donde pues se pone en evidencia la transformación a un inescrupuloso abogado. Y aquí se narra pues el declive de la moral, su relación con Mike Eckmantraut. Es un detective, un ex detective que está asociado ahí, y cómo sus decisiones egoístas lo llevan a convertirse en un excéntrico abogado criminal. Temas: la ética y la moralidad. Ese es mi objetivo, la ética y la moralidad. Se cuestionan los límites entre lo legal y lo ilegal, el bien y el mal, y cómo las personas pueden justificar o no sus malas acciones. Esta es una serie, un spin-off también del una serie Breaking Bad, una de las mejores series que he visto yo en Netflix. Breaking Bad, con los personajes Walter White, pues un profesor de química que termina con un alumno, Jesse Pinkman, haciendo pues las metanfetaminas en un vagón, en un carro, tráiler de esto en Estados Unidos, pero termina después en una gran, bajo la dirección de un presunto empresario de pollos, Gus Frick. Ahí nos enseña varias cosas, creo yo que también enfocado a ese tema, y están conexas, ¿no? El Coral Saul pues es una secuela de Breaking Bad, y entonces sus creadores son Vince Gilligan y Peter Gould. Esta de Breaking Bad del 2008 al 2013, varios episodios muy interesantes, y allí vemos entonces otros temitas que creo yo que en estas cuestiones de litigio, mire, y lo vi en un capítulo de estos del abogado, el inescrupuloso Saul Goodman, de cómo la confidencialidad entonces entre abogado y cliente. Venga, deme $100, o mejor $50, pero págueme algo de honorarios para entonces tener esa relación de confidencialidad abogado-cliente. Se lo decía creo que era a Jesse Pinkman. Y después por ahí unos 5 minuticos en un caso también hablando de Saul Goodman, el abogado inescrupuloso, a Jesse Pinkman, sobre cómo lavar dinero. Bueno, no quiero decir que no es una apología al delito, pero sí, como uno aquí observa muchas cosas, y entonces ahora que está hablando de este tema, el privilegio abogado-cliente, ahí les dejo para que miren, ahí en Netflix hay mucho que aprender, muchas cositas. Bueno, hasta aquí nomás. Qué tristeza como en Ciudad, víctimas de atentados terroristas nuevamente. En esta oportunidad, ahí en las partes de la Fuerza Aérea, en pleno corazón de Cali, plena luz del día, 3 de la tarde. ¿Qué pasó con la inteligencia militar? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque las personas que desafortunadamente han caído son ciudadanos de a pie, los vulnerables, los que nada tienen que ver en ese conflicto. Pero mira lo que pasa pues
Y tristemente porque, ¿qué hace que estábamos también viviendo la misma situación por acá, por varias partes de Cali, en una estación de policía de Meléndez, y que lamentablemente pierden la vida? Son personas, eran las 8 de la mañana en esa ocasión, un señor que vende, que cuida motos, otras señoras que transeúntes que van a llevar a sus niños al colegio, pero pues como se convive en esos cuarteles al lado de la ciudadanía, pues pagan justos por pecadores. Hasta aquí, esperemos a ver lo que viene en adelante, y cuando se dé la decisión del Tribunal de Bogotá, en este caso de Álvaro Uribe, pues ahí miramos entonces si teníamos la razón o no. Si tenían razón esto, pero creo que son personas docentes muy calificados en la Universidad Externado de Colombia. Yo creo que empuja al tema de la inminente revocatoria de la sentencia condenatoria. Y aquí es donde uno se hace una reflexión ya para cerrar, cerrar. Nosotros que hemos sido abogados, yo que he sido abogado de los de a pie, los de transeúntes del mío, yo que he sido abogado de la Defensoría Pública, si a veces esa persona que tiene un proceso penal realmente tiene un abogado que haga su trabajo con ética, que le lleve entonces pues a cumplir con ese fin. Esa es la gran pregunta también que uno se queda en el aire, porque yo digo que Defensoría Pública, pues desafortunadamente, primero que todo, sueldos muy bajitos, carga laboral extenuante, no dan palo con bola realmente, porque humanamente es imposible, no profesionalmente. Bueno, en la Defensoría Pública hay compañeros muy buenos, excelentes, pero no da abasto. A veces el camino es una palmadita en la espalda, venga, ya los cargos, que es lo que ha querido ahora entonces con esta reforma reciente, la ley 2477, para entonces, con esa situación pues que se han dado, para evitar que se vaya a juicio, que es lo que a inicio del sistema le vendieron esa idea de que fuera un 10% a juicio y que lo demás quedara a mitad de camino con una sentencia anticipada. Pero no todo es así. No todo es así porque, pues, ya por X o Y razón, a veces pues uno dice, bueno, aquí hay algo que defender, algo que hacer, hagámosle. ¿Por qué poner en una bandeja de plata la cabeza del cliente? Hay que procurar pues lograr que se cumpla el debido proceso y el derecho a la defensa. Pero pues uno no tiene, otros sí tienen, una suerte es la de uno, otra suerte es la del otro, y así pasa desafortunadamente frente a estas cosas. Pues, algunos tendrán un de abogado dispuesto a sus pies 24/7, otros no lo tienen. Y a veces es que de pronto alimento este canal que se titula Derecho Penal para Todos, que les llegue a todos los que no sean muchas veces ni abogados, a sus familias, a los mismos presos, y que digan, hombre, caramba, Miguel en esto tenía razón, por aquí es la cosa. Si no han tenido un abogado, por lo menos muchos han tenido la oportunidad de ver mis tutoriales y decir, bueno, yo por aquí puedo hacer que este abogado que tengo no me está dando la talla, cámbialo. Eso es todo lo que les puedo decir. Sentido pésame para todas las familias de los que han caído en este vil atentado a la ciudad de Cali. Estamos con las autoridades y esperamos que tomen las decisiones más acertadas para que vuelvan
anhelada paz y tranquilidad a nivel nacional.